Voy a traer a mi familia de Cuba para Brasil. Hola, hola mi gente bonitinha, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Kevin. Soy un cubano viviendo en Brasil que muestra su día a día. Yo he compartido muchísimo de mi vida con ustedes. Ustedes son mi familia, ustedes son parte de yo. Ustedes son parte de todo mi crecimiento. Ustedes son parte de mis 21 años de edad. Entonces yo quería tener una conversación con ustedes porque quería contarles todo lo que tengo planificado para mi familia que me queda en Cuba. Quería también hablar un poquito de todo ese tema, así que vamos a conversar. Ah, y mi mamá también grabó un video. Gente, voy a volver a mi mamá creadora de contenido. Si yo le hago un canal a mi mamá, obviamente yo tendría que enseñarles muchas cosas, pero si yo le hago un canal, ¿ustedes la seguirían? Dímelo en los comentarios. Bueno, espero que me estén viendo bien y que me estén escuchando bien. La cámara frontal de mi teléfono tiene un poquito de problema y por eso es que estoy reuniendo para comprarme una cámara que ya me queda bastante poquito, ya casi la compramos. Pero por ahora se tiene que ver así. No sé, de verdad, no sé si me ven bien, si me ven un poquito mal. Ay, no, yo me veo súper... ¡Wow! Yo salí de Cuba porque ustedes saben que en Cuba la situación es horrible. Y es horrible por causa de un sistema que hay en Cuba ya más de 68 años, creo. No sé ni cuántos años lleva ese sistema en ese país. Desde que yo tengo conciencia desde niño, en Cuba se violan los derechos humanos de las personas. En Cuba se viola todo tipo de derechos. Es más, yo como ciudadano cubano no tengo ningún derecho. Yo salí de Cuba hace un año y un mes, va a ser este mes que hace un año y un mes salí de Cuba. Y ustedes no, o sea, no sé si ven youtuber cubano ustedes, pero Cuba ha cambiado muchísimo en un año. Es que imagínense, como 1 o 2 semanas de yo haber salido de Cuba, ya cambió por completo porque limitaron el internet. O sea, limitaron el internet y para mí eso fue como que, ¿qué? O sea, si yo hubiera estado en Cuba no podría ni grabar casi porque hay apagones programados, eso lo sabe todo el mundo. Hay lugares en Cuba que tienen hasta 72 horas sin electricidad. Eso lo sabe todo el mundo y no es como que no en pequeños lugares, no, no, no. Hasta en La Habana, que es la capital donde yo vivía, está pasando eso. Ahora también están racionando, que es como se le dice en Cuba, el internet. O sea, también están racionando cuánto tiempo las personas están online, cuánto tiempo las personas se conectan. O sea, tú no tienes libertad de prácticamente nada, no, absolutamente nada. Yo desde que salí de Cuba, ustedes saben que yo salí de Cuba y le dejé a Nikki, a mi mamá, que Nikki es mi perrita, que yo la amo mucho y obviamente estoy soñando, estoy loco por traerla porque, o sea, veo que 2 o 3 personas comentan ahí que por supuesto son haters, fans disfrazados de haters. Veo que comentan así como que, ay no, ya te olvidaste de Nicky. Gente, yo no me he olvidado de Nicky. Yo sé que la gente que me sigue de verdad lo sabe que yo no me he olvidado de Nicky. Simplemente, o sea, no es... ¿Qué yo no quisiera tenerla aquí? Por supuesto que quisiera tenerla aquí, simplemente no puedo, o sea, no está dentro de mi poder traerla ahora mismo. Entonces, ¿cómo es mi familia que está en Cuba? ¿Qué familia yo tengo en Cuba y qué yo tengo pensado hacer con esta familia que me queda a mí en Cuba? Yo no tengo una familia muy grande, la verdad. Bueno, a ver, mi familia es grande. Ahora, las personas allegadas a mí no son una grande cantidad. Yo, antes de mudarme para La Habana, la capital de Cuba, vivía en Mayabeque, que es en donde yo nací. Yo nací en San Nicolás de Bari. Un abrazo para los sannicolareños. No sé si hay gente de allá aquí viéndome. Yo nací en San Nicolás de Bari, que es un pueblito bastante pequeño, un pueblito en el que yo le tenía un poquito de odio porque allí todo el mundo era así como medio fofoquero, medio chismoso, pero la verdad ahora sí se siente. Solo un poquito. Primero vivía con mi abuela por parte de madre, o sea, la mamá de mi mamá, mi tío, el hijo de mi abuela y mi mamá. Es que en Cuba es muy normal que las casas sean así como súper compartidas entre todo el mundo, porque como en Cuba no es normal ver a las personas que se independizan o como aquí que los jóvenes están buscando alquileres para independizarse y cosas así. Yo me acuerdo que la convivencia no era la mejor. A ver, gente, yo nunca he mentido sobre esto. Y yo no, o sea, yo no tengo problema con mi familia, yo llamo a mi abuela, yo por supuesto hablo con mi mamá, yo todo, pero yo soy realista y yo en todos los videos que hablo de este tema digo que mi familia era o es una familia disfuncional.
no es la mejor familia que una persona puede tener, porque imagínate tú, la familia no se escoge. O sea, mi familia siempre fue así como que disfuncional. En mi casa había muchas discusiones todo el tiempo. De hecho, que yo sea así, que yo me exprese de esta forma, que desde mi punto personal es de una forma muy educada. No sé cómo ustedes me perciben, tal vez como un egocéntrico, como un maleducado, como un no sé qué. Pero yo me percibo como una persona bastante educada, una persona que se sabe expresar. Y que yo sea así, yo digo que es un milagro, porque para el ambiente en el que yo me crié, escuchando gritos, discusiones, malas palabras, era para que yo fuera, no sé, era para que yo tuviera mínimo algún vicio. No sé, alcohol, ¿sabes? Algún vicio, pero no. La convivencia en mi casa no era la mejor. Y yo tuve muchísimos traumas por eso. Bueno, mi primer trauma es que mi papá me abandonara. Ese fue el primer trauma que yo tuve, que mi papá me abandonó, me dejó de chiquito con mi mamá, una madre soltera. Pero mi abuela por parte de padre, o sea, la mamá de mi papá, siempre estuvo ahí para mí. De hecho, yo creo que ella es de las personas que más me han apoyado en toda mi vida, que más ha estado presente, que más me ha apoyado emocional y económicamente también, porque muchas veces que yo no tenía nada, porque mi familia, yo siempre se lo he dicho, mi familia siempre ha sido una familia pobre. Y la familia por parte de padre tenía un poquito más de dinero, no millonaria, pero tenía un poquito más de comodidad, por decirlo así. Entonces mi abuela muchas veces me apoyó. Mi abuela viajó a Rusia y mi primer teléfono yo lo tuve gracias a mi abuela, que me lo compró, me acuerdo, nunca se me olvida, costó como $110 y $110 en Cuba cuando aquello era un Samsung, imagínense. Entonces, yo viví en ese ámbito. Mi tío, mi mamá, mi abuela por parte de madre y mi abuela por parte de padre cuando iba a verla. Yo no tuve pega con mi papá, nada que ver. Con bisabuelos, tampoco. Cuando yo estaba en la escuela en Cuba, en una de esas a mi mamá le llegó una misión, porque yo no sé si ustedes saben que Cuba antes llevaba médicos para otros países y educación cuando la medicina en Cuba todavía funcionaba. Entonces mi mamá era profesora de educación física, lamentablemente después tuvo que dejar todo eso porque tuvo problemas de salud, que no podía hacer mucho ejercicio y fuerzas y tal, que yo espero que cuando ella venga para aquí, para Brasil, se ponga fitness, porque yo quiero salir a correr todos los días, porque tenemos que llegar a la vejez saludables. Entonces, esa vejez que te da Cuba, porque Cuba, los niños de 15 años parecen viejos de 80, por el estrés, por toda esa vejez que te da Cuba, mira, hay que liberarla. Yo me acuerdo que a mi mamá le llegó una misión para Venezuela, 2 años, y yo me quedé con mi abuela y con mi tío. Eso fue horrible. Eso fue horrible. A ver, ellos me cuidaron muy bien, ajá, pero imagínense ustedes. Familia disfuncional, discusiones, gritería, cosas que no tengo por qué contar, pero no era un ambiente lindo en el que un niño debería estar. Entonces mi mamá regresó de Venezuela, ya mi tío no vivía con nosotros porque se mudó con su novia, con su esposa, que siguen actualmente juntos, y mi mamá regresó de Venezuela con su esposo. Yo me empecé a ser adolescente, empecé a crecer, empecé a vivir mi adolescencia dentro de lo que se podía, porque imagínate tú, en la época del COVID, que fue que yo descubrí que me gustaba el mundo de las redes sociales y fue que yo empecé a hacer contenido, sí, desde la época del COVID. Y ya ahí comencé a crecer, después empecé el preuniversitario y el preuniversitario no dio cierto por culpa de que no me sentía cómodo y además que en ese preuniversitario había que pagar para verla. Se decía que al director y la mujer del director les regalaban viajecitos a hoteles para aprobar las pruebas. En fin, yo no me sentía cómodo. Para empezar, que el director de ese lugar es un fresco, porque él le tenía tanta frustración a los alumnos. Imagínense alguna vez una chiquita como que se arregló la ceja, normal, para no tener los pelos, ajá. Y él le dijo así como enfrente de todo el mundo, en la hora de que todo el mundo está ahí, en Cuba le decíamos matutino, que es cuando todo el mundo está a primera hora del día, todo el mundo junto. Y él empezó a decirle a la chiquita que si tenías las cejas feísimas, que si tenías las cejas separadas, eso es bullying. O sea, yo no entiendo cómo un director puede hacer eso. Pero bueno, en fin, esa época pasó y yo en esa escuela di de qué hablar. O sea, no me arrepiento de nada. ¿Será que yo soy rebelde? Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Después de eso me mudé para La Habana con mi mamá
y con mi padrastro para una casa que no tenía divisiones y teníamos que convivir todos mundos juntos. Digamos que mi padrastro no era el tipo de persona que a mí me agradaba, primero, porque a pesar de yo haberme criado en un ambiente no muy favorable para una educación favorable, siempre he tenido buenos modales, siempre he tenido educación y he sabido respetar a los demás. Y mi padrastro como que se había siempre criado en la calle y siempre tenía ese... Ay, no sé, una de las cosas que más yo me recuerdo es que yo trataba de dormir por la noche y él estaba un poquito bébedo. La música estaba altísima y como que no me dejaba dormir. A ver, no me malinterpreten, nunca hubo problema. Yo le estoy contando por arribita para que ustedes estén al tanto de la situación. Nunca hubo problema conmigo, ni golpes, ni nada de eso. Pero yo no sé qué duele más, si el golpe o los problemas emocionales, de verdad. Bueno, todo el mundo sabe en esa época que yo tuve que ir para un psicólogo y todo porque la verdad la pasé súper mal porque no sé. El psicólogo me hizo un tratamiento de una pastilla que no puedo decir el nombre porque me censura y me hizo como un papel de este tamaño de todas las cosas que yo tenía, que si depresión, que si ansiedad, que si no sé qué, que si no sé qué, no sé qué. Y bueno, gracias a la existencia, gracias a que a mí se me ocurrió, gracias a mi voluntad, gracias a yo no rendirme y de subir videos y hacer videos bajo cualquier circunstancia, porque yo andaba con anemia revendiendo cubetas de chocolate por toda La Habana. Yo iba desde Regla, que eso estaba por un lado, hasta otro lado de La Habana con anemia y sin transporte público, porque en Cuba no hay transporte público, para revender una cubeta de chocolate para poderme ganar algo, porque en Cuba cualquier lugar que trabajes no te alcanza para vivir. Entonces yo revendía esas cubetas y me ganaba un dinero que obviamente no alcanzaba para nada, pero era un poquito más. Tuvimos muchos problemas de convivencia, mi mamá se comportó de una forma errada, por decirlo así. Ella lo acepta un día cuando hagamos un video juntos y ella está aquí en Brasil. Tal vez hagamos un video desahogándonos todas las penas. Ella lo acepta, ella se comportó de una forma errada, estaba nublada, estaba ciega, estaba enamorada. Ella se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal, sobre todo después de que yo me fui, o sea, porque cuando yo empecé a monetizar, y ustedes saben que yo me independicé, me fui para mi apartamento sociño, bueno, con Dariel, pero, o sea, fue prácticamente así muy rápido. Entonces ella como que poco a poco se dio cuenta de las cosas, se dio cuenta que la persona que tenía al lado, en mi opinión, no servía, no le aportaba nada, la verdad. Yo no siento que le aportaba nada positivo, yo siento que aportaba que es atraso. Es que ustedes saben que mi mentalidad es muy de progresar, de salir adelante. Y yo siento que cuando tú quieres salir adelante y quieres progresar, tienes que juntarte con personas que te aporten. No que te aporten monetariamente, porque el dinero no lo es todo. O sea, sí lo es todo, pero tú necesitas más que dinero. O sea, si tú no tienes dinero, tú necesitas actitud. Eso es, pero antes del dinero viene la actitud, ¿me entiendes? Pero la actitud no había, entonces esa persona yo siento, en mi opinión personal, que para eso es mi libertad de expresión, porque ahora soy un ciudadano libre, vivo en un país democrático en el cual tengo mis derechos de expresarme libremente. Entonces, mi opinión, yo siento que él era una persona que atrasaba a mi mamá, que estaba constantemente pensando, es que en Cuba, obviamente las personas viven así, es muy difícil encontrar personas con mentalidad de emprender y así. Y las personas pocas que se encuentran así son muy criticadas en Cuba porque eso es lo que logró ese sistema, que la gente no vea posibilidades de mejoría, porque ese sistema quiere a todo el mundo pobre. Entonces, yo no lo culpo por eso, pero es que imagínate tú, Tito. Yo ganaba en un mes lo que él iba a ganar en 10 años. Obviamente no lo culpo porque es culpa del sistema, pero también uno tiene que tener voluntad, porque si yo con 20 años tuve la voluntad de querer salir adelante, buscando la vía, me gusta crear contenido, lo logré. Pero puedes hacer otra cosa, no sé. Pero bueno, no importa. El caso es que yo me independicé, mi mamá se dio cuenta de muchísimas cosas, eventualmente terminó con esa persona, nos sinceramos y así nada, volvimos a ser familia y, o sea, yo sin rencor, yo nunca me quedo así como que rencoroso con la gente.
yo lo que me quedo con la memoria, ¿ve? Porque a mí me cae mal que las personas hagan cosas malas y que después se hagan como que nunca lo hicieron. No es que tenga que estar recordándoselo todo el tiempo, sino que hay ciertas acciones que cuando tú haces algo malo a una persona, hay ciertas cosas que no les puedes hacer porque eh, no se te olvide lo que hiciste, ¿me entiendes? Entonces yo nunca tengo rencor por nadie, y menos por mi mamá, que es mi mamá. Y, o sea, por algunas acciones malas que haya tenido conmigo es mi mamá y yo la quiero mucho, pero tengo memoria, porque obviamente yo pasé súper mal, yo lloraba mucho, yo me di contra la pared, yo tuve que ir a tomar pastillas de loco, la pasé súper mal, entonces, ¿me entienden? Pero nada, todo bien, nosotros nos llevamos súper bien. Ah, con mi abuelo y con mi tío también, perfecto, o sea, no es como que, ay sí. De hecho, cuando yo estaba en Cuba, mi mamá no me dejara mentir. Mira, yo le regalé a mi mamá un teléfono. Yo le regalé a mi mamá una olla rosera. Yo le regalé a mi mamá viajes a Varadero, que es la mejor playa de Cuba. Yo apoyé muchísimo a mi familia cuando yo estaba en Cuba. Mi abuela, por parte de madre, que es la más vieja de la familia, por decirlo así, la relación mía y de ella es como que agridulce, ¿me entiendes? Porque ella, o sea, es una persona mayor, pero es que a mí no me gusta que las personas mayores se crean con el derecho a maltratar a los demás. Pero, o sea, es mi abuela, es mi abuela. Entonces yo también la apoyé muchísimo. Yo cuando iba allá al pueblo donde yo vivía, yo iba con 50.000 pesos cubanos, con bastante dinero para comprarle todo lo que ella quisiera de chuchería, porque mi abuela es una persona que le encanta los dulces. Yo siento que por eso es que a mí me gustan los dulces. Chucherías y esas cosas, todo lo que ella quisiera, bastantes dulces, comida, por supuesto. Y una vez me dijo, ay, Kevin, porque yo veo que aquí vienen unos carritos con comida y se los reparten a la gente. Eso es que las personas que tenían familia en el exterior le mandaban los paquetes desde el exterior. Entonces ella me dijo, tú dentro de tus posibilidades no me podrás comprar. Y yo, abuela, pero ¿para qué si yo te compro comida aquí? No, porque es que yo quiero vivir la experiencia esa de que haya el carrito. Yo no estaba afuera, pero como yo ganaba en dólares, podía comprar cosas de afuera. Entonces yo me gasté ciento no sé cuántos dólares en combos de esos de comida para que ella le llegara su carrito frente a su casa. Y me di la tarea de ir a buscar un carro, irme para allá el mismo día que le llegaba el carrito para ver su reacción. Que yo sé, yo creo que todo eso quedó grabado, bueno, no me acuerdo. Mi abuela por parte padre, que ya les dije en el video con Dariel, en mi otro canal que se llama Kevin Vlogs, que está pasando por esa situación. Entonces, cuando yo... Esto es algo que me hace sentir muy mal, así que discúlpenme si siempre que hablo de este tema me pongo sentimental. Cuando yo me hice próspero, por decirlo así, cuando yo dejé de estar en la miseria, por decirlo así, cuando yo comencé a tener dinero para ayudar, para mí, para mejorar y para ayudar, porque yo ayudé a muchísima gente que ustedes no se imaginan, porque a mí no creo que me vayan a ver nunca haciendo un video en la calle repartiéndole dinero a nadie. Pero en Cuba yo salí a la calle y Dariel es testigo y nosotros les damos dinero a muchísima gente necesitada porque la situación en Cuba es horrible y gracias a todo el esfuerzo que yo he puesto por YouTube, gracias a ustedes también que me apoyaban muchísimo en Cuba y que me siguen apoyando, o sea, yo... Yo obviamente mejoré muchísimo, pero yo también tuve la oportunidad de ayudar a muchas personas y eso es algo que no se ve en cámara porque mi idea tampoco es mostrárselo a ustedes. Yo si lo voy a hacer lo hago porque por cariño. No significa que hay personas que lo graban y no lo hagan desde el cariño. Simplemente que yo no sé, mi contenido no es ese, no vi la necesidad de grabarlo. Pero realmente nosotros salíamos a las calles en La Habana, cuando salíamos a la calle a grabar o cualquier cosa, yo salía con más de 20.000 pesos en el bolso y veía a una persona anciana sentada en una esquinita que la veía muy flaquita y no sé qué, y le daba 3.000 pesos. Unos niños venían correteando por nosotros pensando que éramos extranjeros y ellos nos pedían dinero y yo, como yo sé que los padres los obligan, yo en vez de darles dinero lo que hacía era decirle, vengan con nosotros que vamos a comer helado y los invitamos a comer helado. En fin, el caso es que ayudé a muchísimas personas, así que cómo no voy a ayudar a mi propia familia. Y pues tuve la oportunidad de ayudar a mi propia familia y mi abuela por parte de padre que cayó en esa situación, ya les conté que cada 15 días yo gastaba 300, 400, 500 dólares para poder ayudarla, porque si no,
Bueno, vayan a ver ese video, no sé. Ya hasta que tomé la decisión de salir de Cuba, que fue una decisión que tomé, creo que la mayoría de las cosas, de la situación que me incitó a tomar esa decisión, fue el hecho que Dariel estuvieran como procurándolo, como obligándolo a pasar el servicio militar. Porque yo me quería quedar más tiempo en Cuba, yo me quería salir de Cuba sí o sí, pero no me sentía preparado al 100% para salirme de Cuba y quería esperar hasta diciembre, que fue la fecha en la que vinieron mis amistades. Pero Dariel lo estaban persiguiendo mucho con el servicio militar y entonces de ahí fue que yo dije que ok, vámonos antes, porque no quería que pasara por eso. Lo salvé, lo salvé, pero bueno, no importa. El caso es que así la única persona ahora mismo por la que yo creo que tengo que traerla para acá es mi mamá y mi abuela por parte de padre, si es que sale de esa situación. Mi abuela, mi tío tiene su vida. Mi abuela, que es la persona más vieja de la familia, me gustaría traerla de turismo, aunque sea. Pero no sé, porque como ella tiene tantos problemas de salud y no sé qué, bueno, en fin. El caso es que, gente, quiero traer a mi mamá para Brasil. Quiero que ella venga con Nikki. Mi mamá es la que está cuidando a Nikki, que yo le he mandado muchísimo dinero porque Nikki se enfermó, pero bueno, mi mamá es la que está cuidando a Nikki y quiero traerla para Brasil. Ustedes saben que ahora mismo yo estoy reuniendo para mi cámara, que lamentablemente aquí en Brasil la cámara cuesta como $1.300, en Estados Unidos cuesta como 600, 700, que mi amigo César se compró una y me lo dijo, pero aquí por los impuestos tan altos que tiene Brasil, cuesta como 1.300, $1.400 y eso para mí no es dar una patada al suelo, porque no. Pero bueno, ya casi tengo el dinero completo, así que cuando termine de reunir para la cámara, voy a reunir para traer a mi mamá. Y ya le mandé el dinero para que se haga el pasaporte y quiero que venga ya. Quiero que venga ya porque me siento solo. O sea, siento que no tengo a nadie aquí que me pueda proteger si me pasa algo. Siento que un día en la calle me pasa algo, tengo un accidente, voy para un hospital y ¿quién me va a cuidar? No tengo a nadie, no tengo a nadie. Mis primos obviamente tienen las niñas. Dariel no tiene una mentalidad de una persona así. Obviamente yo no dudaría de que él me cuidaría, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces yo necesito que ella esté aquí, porque si ella está aquí también me apoya, nos apoyaríamos muchísimo porque podríamos compartir los gastos, serían más aporte, más dinero. No sé, siento que se avanzaría mejor. Obviamente eso lleva un proceso porque ella tiene que saber y tiene que querer venir, no es porque a mí me dé la gana, ella tiene que querer venir y saber que si viene es para salir adelante, para no vivir en un atraso, como muchas personas que llegan aquí ay no, porque no quiero hacer nada, porque no quiero trabajar, no quiero crecer y se frustran y se vuelven para Cuba. No, porque no voy a botar dinero para eso. Entonces ella tiene que saberlo y querer y creo que hasta ahora, o sea, yo hablo todos los días con ella prácticamente y ella me dice que sí que quiere. Entonces, después de la cámara, mi prioridad será reunir para traer a mi mamá y traer a Nikki con ella. Que me gustaría traer a Nikki directamente por avión desde Cuba, o sea, con alguien que vaya a Cuba y me la traiga, pero me da mucho miedo porque confiarle a otra persona, no sé. Pero me da miedo también que venga por travesías, porque sí, mi mamá creo que va a tener que venir por travesía. Entonces, mi mamá hizo un video que se los quiero poner para que vean lo que ella tiene para decir sobre cómo se siente y tal. Les pido que tengan un poquito de paciencia porque recuerden que mi mamá no tiene micrófonos como yo, no tiene una buena calidad de video, entre comillas, como yo, no tiene buena calidad de sonido, entonces ella simplemente prendió la cámara de su teléfono sin nada y empezó a hablar. Así que les voy a poner el video de mi mamá y ahora vemos de vuelta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Cansada, agotada, muchos apagones, mucho calor, demasiado. Esto no te da tiempo a hacer nada, no te da tiempo de cargar las cosas al 100, no te da tiempo absolutamente de nada. Pero, en mi caso, tengo que coger las cosas con calma porque no me puedo estresar, no me puedo alterar, porque a mí sí no me puede dar un infarto. Claro que no me puede dar un infarto. ¿Por qué? Porque simplemente quiero vivir y quiero cumplir con mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Reunirme con mi hijo.
Mi hijo Kevin, lo extraño muchísimo. ¿Cómo decirle? Esto ha sido un año fuertísimo, un año de mucho sufrimiento, un año que lo único que yo amanezco, realmente de corazón les digo, amanezco dándole gracias a Dios por, por una vida más, o sea, gracias por una vida más, un día más de vida, gracias por mi hijo. Todas las noches le rezo, démele fuerza, démele ánimo, apóyalo, acompáñalo a mi papá, que en paz descanse, que me lo acompañe siempre, que me lo proteja siempre, Dios, cuídamelo. Y bueno, nada, que deseo de todo corazón reunirme con mi hijo. Pero de las cosas que cogerla con calma para poder lograr y alcanzar ese objetivo. Y con esto les digo que bueno, nada, ya como que pronto, no se puede decir cuándo, pues comenzaré con el proceso de paso a paso para comenzar todo lo que tiene que ver con viajar. Ustedes saben lo primero es el pasaporte, por supuesto. Hasta el momento no puedo hacer nada debido a los apagones, pero pronto comenzaré con ello. Feliz de por lo menos yo digo, algún día va a pasar, y sí va a pasar porque yo necesito, Dios mío, yo necesito reunirme con mi hijo, que es lo único que tengo en la vida. Tengo unos sentimientos, aunque muchos digan lo contrario, aunque muchos no piensen como lo que estoy diciendo, o como muchos de sus seguidores, porque yo leo comentarios, piensan de Kevin positivamente. Kevin es un niño muy especial, Kevin es único, Kevin tiene unos sentimientos, aunque no lo parece, pero tiene unos sentimientos de oro. Van a decir, claro, tiene que decir así porque es su mamá. Sí, está bien, pues soy su mamá. Lo justo es lo justo, lo que no es justo no es justo. Y le estoy diciendo de que extraño a mí, extraño a mi niño especial, extraño a mi hijo inigualable, extraño, lo admiro muchísimo, lo respeto muchísimo. Hace un trabajo desde muy temprana edad que es para respetar, que es digna de admirar, el sacrificio, la insistencia, y yo admiro a mi hijo. Por eso es que yo tengo que hacer lo posible hasta lo imposible. Tenemos que hacer lo posible y lo imposible por lograr reunirnos conmigo, porque así juntos trabajaríamos, así juntos saldríamos adelante aún más, o sea, lograríamos más cosas de lo que ya él ahora, 21 años, ha logrado. Y así es una manera, una forma en la que yo podría ayudar a mi familia, que estando aquí nunca me ha sido imposible ayudar. De hecho, yo le estoy diciendo, mi hermano, mi mamá. Así podría yo ayudar a mi familia. Y nada, caballero, nada. Que hay que salir, conocer, experimentar un mundo nuevo y tratar de cuando llegue a ese lugar adaptarse lo más pronto posible a su tradición, a sus cosas. En este momento no hay corriente, estamos en apagón desde las 5 de la mañana o casi las 5 de la mañana, muy intenso. Mira la hora que ya uno lo han puesto. Y nada, hay que avanzar, hay que seguir y luchar por alcanzar los sueños. En mi caso, mi sueño es, como les decía, llegar, reunirme conmigo. Aquí Nikki, hola, hola. A Nikki le gusta mucho la cámara, le encanta que la graben, y bueno, hasta Nikki se quiere reunir con su dueño. Besito. Entonces nada, esa fue mi mamá.
hablando de cómo la está pasando un poquito. Ya saben que no puede hablar de más, porque si habla de más, saben lo que pasa en Cuba. Entonces, sí, quiero traerla. Siento que va a ser un apoyo, la verdad. Y quiero traerla para que ella pueda comprarse sus cosas. Que ella, con su trabajo, con el dinero de su trabajo, pueda comprarse lo que a ella le gusta. A mi mamá le encantan muchísimo los botines, ¿sabes? Los tacones estos altos, o sea, los botines de mujeres. Y ella más nunca en Cuba la ha podido usar. O sea, Cuba envejece a las personas. En Cuba tú no puedes ponerte una ropa que a ti te gusta, tú no puedes comprarte algo que a ti te gusta. Te tienes que gastar lo poquito que te dan en comida, que no alcanza ni para 15 días. Entonces, yo quiero que ella viva, yo quiero que ella se vuelva a sentir joven. Mi mamá era una persona muy alegre, muy feliz, muy de todo. Y yo siento que ahora mismo mi mamá es tan amargada. Obviamente no porque ella quiera, sino porque es que la situación, el estrés, todas esas cosas, yo quiero que ella viva. Yo tengo una vida por delante todavía y yo siento que estoy atrasado en la vida. Yo siento que con 21 años ya tengo que tener mi casa, mi carro. Yo siento que voy atrasado, pero yo tengo una vida por delante. Mi mamá tiene como que 45, 46 años, también tiene, le queda la mitad de la vida por delante. Entonces, yo quiero que viva, yo quiero que con su dinero de su trabajo pueda comprarse la ropa que a ella le gusta, pueda ir para un KFC o un Burger King si le da la gana, o a donde le dé la gana y quiero que un sábado que ella descanse pueda ir y sentarse en un parque, coger aire. Ay, no, es que en Cuba no hay ni lugares donde sentarse. Ay, no, de verdad. Entonces, nada, gente, básicamente es esto. Coméntame qué tal les pareció mi historia familiar. Si tú también eres de una familia disfuncional. Nada, de verdad me alegra poder compartir con ustedes aquí. Entonces, nada, coméntame, deja tu like si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Chao.